¿Alguna vez han escuchado a una persona que sabe todo? ¿Alguna vez has escuchado a una persona que sabe todo lo que le estás diciendo? Que cuando hablas con esa persona simplemente te dice, sí, ya yo lo sé, ya yo sé lo que estás diciendo. O no, no me lo tienes que explicar porque yo vengo de tal parte o yo trabajaba en tal sitio. Estoy acostumbrándome a escuchar este tipo de comentarios. Pero sin embargo, me he dado cuenta que de verdad esta es una de las mentalidades más malas que existe para poder estar en cualquier tipo de compañía, organización, trabajo o incluso en la vida diaria. Me he encontrado con personas que dicen constantemente que lo saben todo. Se sienten tan seguros de que lo saben todo, de que definitivamente creen que su palabra es la última. Creen que su definición de la realidad es la única realidad, que no tienen ningún tipo de espacio para aprender, que no tienen ninguna necesidad de aprender nada, porque la mayoría de las cosas que les estás diciendo ya lo saben, o si no, ya lo pensaron. Y me he dado cuenta de que esta es una de las mentalidades más tóxicas que podría haberme encontrado en mi vida. Y no reflexioné ante eso por mucho tiempo, porque simplemente pensaba que las personas eran así. Simplemente pensaba que las personas tenían esta forma de pensar porque se sentían inseguros o porque tenían algo que demostrar o porque querían comprobar algo en la vida. Y me di cuenta de que esto no es del todo así. Me di cuenta que la mayoría de las personas que realmente piensan así es porque legítimamente piensan que tienen la razón. Tienen la visión tan cerrada que no trabajan o no funcionan de una forma en la cual no sea el método en el cual ellos lo quieren hacer. Y esto les puede traer muchísimas consecuencias. Y en la mayoría de los casos no son positivas. Realmente conozco pocos casos de personas que piensan y hablan de esta manera cuyos resultados han sido positivos. Siento que una de las razones por las cuales hemos alimentado esta mentalidad es porque creemos que tenemos que demostrar que somos inteligentes o que somos mejores que otras personas o que somos más grandes que otras personas. Creo que también tenemos que internalizar el hecho de que las redes sociales y que el mundo en general se ha convertido en un sitio donde vale más aparentar ser algo que realmente serlo. Vale más decirlo que serlo. Realmente muchas personas valen más por el hecho de lo que son, de lo que dicen ser. Pero en este mundo donde todos tenemos el poder de expresar lo que queremos y todos tenemos el poder de hablar y decir lo que nos da la gana, realmente nos damos cuenta de que el hecho de cómo expresas tu idea y de cómo manejas la información, cómo la hablas, incluso con qué tanta confianza la hablas, afecta mucho más al ser humano de lo que creemos. Y esto tiene un gran defecto y tiene un gran problema. No me malentiendan, ser elocuente es una de las herramientas más importantes que puede tener cualquier ser humano. Como vi en un video que decía, puedes ser muy inteligente, pero si no sabes expresar tu inteligencia, vas a quedar como ignorante. Y estoy completamente de acuerdo. Es cierto que la inteligencia va más allá de simplemente lo que tienes adentro. El hecho de que puedas expresar tu inteligencia es algo súper importante y es una herramienta muy útil. Pero una cosa es expresar inteligencia y otra cosa es expresar algo que no tienes. Una cosa es asumir que sabes algo y admitir que no sabes algo. Y otra cosa muy diferente es querer aparentar de que lo sabes todo y de que tienes todo bajo control, cuando realmente no es así. Creo que parte de la madurez del ser humano está en admitir las cosas que no sabe. Y eso te permite a ti crecer y mejorar de muchísimas formas. No saber algo es mejor que decir que lo sabes y no saberlo. Porque internamente, si tú dices que sabes algo cuando realmente no lo sabes, en la mayoría de los casos no le estás dando oportunidad a tu propio cerebro de aprender aquello que te están enseñando. Y aunque tengamos mucha experiencia en algún tipo de trabajo, en algún tipo de ambiente laboral, en algún tipo de proceso o en la vida o lo que sea, siempre habrá una persona que tenga una perspectiva diferente que te pueda dar su opinión. Y no necesariamente tiene que ser una opinión netamente errada. No necesariamente tiene que ser algo que esté mal. A veces simplemente es cuestiones de perspectiva. Como sabemos, la realidad se ve muy alterada en cómo nosotros percibimos el mundo. Está muy alterada en cómo realmente vemos el mundo a cómo realmente lo es. Incluso me gusta el concepto de pensar que la realidad es la suma de todas las perspectivas del mundo. Porque si realmente nos pusiéramos a ver
un mismo objeto o una misma imagen en diferentes ángulos, veríamos diferentes cosas. O incluso desde el mismo ángulo, nuestra misma experiencia personal haría que interpretáramos la imagen o el objeto o lo que sea que estemos viendo de manera diferente. Eso quiere decir que si yo sumara todas las perspectivas del mundo, me podrían dar una realidad más sólida. Creo que esa sería la realidad, ¿no? Sin embargo, no hay forma y manera de accesar a esta información, ya que no tienes manera de conocer la perspectiva de todo el mundo. Pero lo que sí puedes hacer como persona es escuchar lo que te dicen los demás. No necesariamente quieres aceptar lo que dicen los demás, pero sí puedes escuchar lo que dicen los demás. Escuchar y aceptar son dos conceptos que muchas personas han mezclado de manera errada, cuando realmente uno no va de la mano con el otro del todo. Sí es cierto que para poder aceptar algo tienes que escucharlo, pero no necesariamente porque escuches algo quiere decir que lo estás aceptando. Yo tengo el concepto de que todas las personas tienen derecho a tener una opinión, y aunque es cierto que no a todo el mundo se le pregunta su opinión y hay veces que te dan opiniones que no son deseadas o que no son aceptadas, está completamente fuera de mi control el hecho de que una persona aleatoria, ya sea compañero de trabajo, familiar, amigo o lo que sea, se me acerque a darme un comentario referente a cualquier cosa. Mi podcast, mis videos, mis ediciones, si juego videojuegos, cómo me he visto, lo que sea. Digamos que no puedes evitar el hecho de que exista alguien que quiera hacer una opinión de ti, sobre tu ropa, sobre tu personalidad, lo que sea. Pero hay una enorme sabiduría en el cómo tomas esta opinión, cómo tomas este mensaje. Hay una enorme sabiduría en cómo sentarse a reflexionar sobre lo que te están diciendo. Creo que una vez leí, y si mal no recuerdo fue de Marcos Aurelio, que decía que cuando una persona te critica, deberías hacer dos cosas. O ignorar a la persona si el comentario es errado o consideras que el comentario es errado, o agradecerle a la persona porque la persona te está ayudando a crecer y a mejorar más. Y eso dependerá de la interpretación de lo que tú consideres que es correcto o incorrecto. Obviamente, si una persona me critica porque no me estoy coleando en una fila o porque no estoy abusando de algún tipo de beneficio que yo tengo hasta el más no poder para, no sé, lograr algo, obviamente yo estaré en desacuerdo con esa persona y simplemente ignoraré su opinión. Pero si por el contrario la persona me dice que debería cuidarme más porque eso es bueno para mí, para mi salud mental y para mi salud física, creo que podría tomar el comentario como tal vez una observación detrás de una opinión que quiere, o sea, de una persona que quiere el bien para mí, una persona que quiere algo bueno para mí. Y lo agradecería, lo aceptaría. Creo que eso sería lo más correcto en este caso. ¿Y por qué digo todo esto? Porque en la mayoría de los casos las personas lo que hacen es molestarse y ya. Tú les puedes dar una opinión y las personas se molestan y ya, porque no aceptan que tienen algo que mejorar o porque no quieren aceptar que pueden mejorar en algo. Hay una frase que dice que el que se pica es porque ají come. Así dicen en mi país. Y honestamente tiene algo de cierto el hecho de que cuando una persona se molesta por alguna opinión que le están dando, en la mayoría de los casos es porque les están dando en un punto que les duele. Y están conscientes. Y lo que se molesta es el ego. El ego, esta percepción que tenemos de nosotros mismos. Esta imagen que tenemos de nosotros mismos sobre quién somos, cómo pensamos y cómo actuamos. Y si nuestro ego usualmente no está atado a los defectos que tenemos, lo cual es normal porque a la mayoría de las personas no les gusta tener un ego que esté recordándole constantemente sus defectos, en ese caso, como le estás atacando su ego, la mayoría de las personas se molestan muchísimo y se sienten ofendidos. Y lo mismo ocurre con las personas que no aceptan que tienen que aprender y mejorar en algo. Y esto es una mentalidad extremadamente dañina. Una de las cosas que tiene que entender el cerebro y que tiene que entender la persona para poder mejorar es que no lo sabe. Tú no puedes aprender algo que tú dices que ya sabes. Tú no puedes cambiar tu mentalidad ante algo que tú dices que ya conoces a ciencia cierta. Siempre va a haber una opinión diferente, siempre va a haber una perspectiva diferente. Sí es cierto que hay algunos hechos que no se pueden cambiar, como por ejemplo que la gravedad existe, no importa qué perspectiva tengas, la gravedad existe y existe para algo. Bueno, se descubrió y existe para algo y determina muchas cosas en la realidad.
Pero más allá de eso, temas de conocimientos, aprendizaje, experiencias, uno nunca sabe cuando alguien te puede decir una frase que sea lo suficientemente impactante para ti, para que tú puedas mejorar en algún aspecto de tu vida que no tenías ni idea de que habías dejado tan atrás. Porque hay que estar claros de que muchas veces dejamos cosas atrás sin darnos cuenta. Muchas veces dejamos algunos pensamientos, algunas ideas, algunas cosas de nosotros que se acumulen, que no nos manejamos, que no tratamos, que no cuidamos, e inevitablemente terminan haciéndonos daño. Y alguien terminará tal vez haciéndonoslo saber. Yo recuerdo haber tenido en algún momento de mi vida compañeros de trabajo que me hicieron observaciones sobre la calidad de mi uniforme, el cómo me vestía, el cómo me presentaba ante las personas. Y yo no entendía esto. Y después me di cuenta de a lo que se referían. Y no era necesariamente que me vistiera como alguien o que me vistiera de cierta forma o que actuara de cierta manera. Era más bien tener una presencia aseada, tener una presencia cuidada, tener una presencia, no sé, bien, por así decirlo. Yo podía haber tomado esta observación y haber dicho, no, sí, sí, ya lo sé. O en su defecto haberla tomado como una crítica, como una observación negativa, como algo que era dañino para mí. Y realmente no lo hice. Todavía al sol de hoy, cuando recuerdo a algunas de esas personas en algún momento, los recuerdo con mucha estima, porque fueron personas que de verdad en algún momento me dijeron algo que me sirvió en mi futuro. Me sirvió en las cosas que he logrado actualmente y en las cosas que estoy haciendo en este momento. No necesariamente todas las opiniones, como les digo, tienen que ser aceptadas. Algunas simplemente pueden ser ignoradas si están fuera de tu moral, fuera de tu perspectiva de lo que es correcto o de lo que es incorrecto. Y aquí estamos completamente de acuerdo. ¿Por qué traigo todo esto a cotación cuando estamos hablando de temas de aprendizaje? Cuando estamos hablando de temas de mejorar, de crecimiento personal. Es porque cuando escuchas el comentario de una persona y lo único que le respondes es sí, sí, ya lo sé, de una forma despectiva, ignorando la opinión de esa persona, estás eliminando una de las cosas que puede ser las más útiles en la vida de una persona sin darse cuenta. Y es el hecho de que alguien te está dando una perspectiva de algo que tú no estás viendo. Legítimamente puede ser que conozcas la opinión de la persona, porque no sé, te la has dicho cientos de veces. Y si alguien te ha dicho algo cientos de veces y no has tomado cartas en el asunto, reflexiona un poco. A menos que sea algo extremadamente absurdo, deberías reflexionar a ver si hay espacio de mejora, tomando en consideración que sea una opinión de verdad sana y que sea en pro a ti, obviamente. Entonces, si una persona te está diciendo algo constantemente y no lo estás escuchando, te estás perdiendo la oportunidad de mejora. Estás perdiendo espacio para crecer. Estás perdiendo espacio para seguir mejorando como ser humano, como ente en esta vida, como ser, sí, como un ser humano. Estás permitiendo que la perspectiva de otra persona se pierda cuando tú no sabes cómo la perspectiva de esa persona podría ayudarte a cambiar y a mejorar algo. Cómo la perspectiva de una persona podría ayudarte a cambiar muchísimo. Cómo podría ayudarte a mejorar. Qué espacio tienes para crecer. Qué no sabes de lo que crees que sabes. Qué truco te puede enseñar esa persona para hacer lo que sea que estés haciendo más rápido o más fácil. Creo que cuando nos negamos a entender y aceptar que la opinión de otras personas podrían ser útiles para nosotros y nos cerramos en el así soy yo, o nos cerramos en el cómo soy, o nos cerramos en el que ya yo lo sé todo, o a mí nadie me debería estar explicando esto, realmente no nos damos cuenta de la cantidad de oportunidades que perdemos de crecer como personas y de mejorar como personas. Y no me malentiendan, vuelvo y repito, estoy consciente de que hay opiniones que no son las mejores, pero en ese cúmulo de opiniones de personas que tal vez no todas sean buenas, habrán algunas que de verdad sí valgan la pena. Una de las cosas de las cuales estoy muy orgulloso de mi trabajo y en el área donde trabajo es que yo he aprendido a utilizar las opiniones y sugerencias de las personas que han trabajado conmigo para mejorar el área poco a poco, para pulir ciertos puntos que tal vez yo no veía que estaban mal o no me daba cuenta que estaban mal porque o no me veía afectado o no era algo intrínsecamente atado a mí. Y como otras personas se veían afectadas, me hacían comentarios que me permitieron poco a poco pulir el área y mejorarla.
hasta estar donde está. Y eso es algo de lo cual me siento muy orgulloso. Igualmente, así debería ser la vida de cualquier persona. Entonces, ¿cuál sería la mentalidad que deberíamos tener? Creo que deberías tener un buen balance. Es cierto de que debes tener un cierto nivel de fortaleza mental en quién eres y cómo eres para poder entender qué cosas tienes que mejorar y qué cosas no tienes que mejorar. Porque el tema está en que a pesar de que las personas pensemos diferente, y estoy consciente de esto, y que no todos verán ciertas personalidades de manera apropiada y no todos verán ciertas personalidades de manera correcta, digamos que si tú no estás 100% seguro de quién eres, es complicado tomar una crítica, es complicado tomar un comentario positivo o negativo porque no vas a saber cómo reaccionar ante ello. Incluso si no estás 100% seguro de quién eres, cuando alguien te diga algo vas a cambiarlo de inmediato por el simple hecho de querer encajar o complacer a las personas. Y esta es la peor razón por la cual cambiar. Si vas a cambiar, que sea para mejorar, no para que te acepten, no para encajar en un grupo o con un grupo de personas, con cierto tipo de personas. Realmente esto no es lo correcto, esto no es lo que deberías hacer. Entonces, ¿cuál es la mentalidad que deberías tener? ¿Cuál es el marco mental que deberíamos tener todos? Deberíamos tener un balance entre aceptar y escuchar para desechar. Sé que ambas debes escuchar, pero sigan conmigo. La mentalidad de aceptar es cuando alguien te dice algo, reconocer que esa persona te está diciendo algo que es cierto. Esto es el punto más difícil para muchos. Y creo que para las personas que les cuesta aceptar la crítica o la opinión de una persona, deberían reflexionar muy bien sobre cuál es la perspectiva que ellos tienen de ellos mismos. ¿De verdad tú crees que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien? ¿De verdad tú crees que lo que estás haciendo lo estás haciendo de manera perfecta? Que no hay espacio para un comentario, que no hay espacio para una mejora, que no hay espacio para que algo cambie, algo pequeño cambie para mejor, para ser más rápido o más efectivo. Siento que hay mucho espacio para el crecimiento de las personas como para no tomar o no aceptar observaciones de otros que nos están dando su perspectiva basado en su experiencia, basado en su criterio y basado en su personalidad. Entonces, la primera parte sería aceptar los comentarios que te dicen las personas. Y la otra parte sería escuchar para desechar. ¿Por qué ato escuchar para desechar al mismo tiempo? Porque desechar sin escuchar es un error. Tú tienes que prestar atención a lo que te están diciendo antes de desecharlo. Porque no sabes si lo que realmente te están diciendo es algo que de verdad vale la pena desechar o no. Hay que entender que primero necesitas escuchar e interpretar lo que la persona te está diciendo. Tal vez alguien te haga algún comentario en algún momento de tu vida por lo cual te sientas ofendido y luego te das cuenta años después que ese comentario era bastante real, que ese comentario era bastante válido, que ese comentario era bastante acertado y que había mucho espacio para ti para crecer. Y esto son cosas que no comprendemos hasta que internalizamos mucho y nos sentamos a pensar y a meditar y a reflexionar nuestras cosas internas. Créame, el escuchar para desechar es mucho más valioso que el simplemente desechar. Porque si simplemente tienes una mentalidad de desechar las opiniones de los demás, vuelvo y repito, no vas a tener la capacidad de interpretar en qué momento de la conversación se dijo algo que realmente valga la pena, que realmente te haga mejorar, que realmente sea útil para ti. Entonces, estas son las dos mentalidades que pienso yo que debemos tener y necesitamos tener un balance en ambas. No siempre puedes estar pendiente de escuchar para desechar, porque vuelvo y repito, la idea de escuchar para desechar es sacar pedazos positivos de lo que sea que las personas te estén diciendo, aunque simplemente sea sacar una conclusión de que estás reforzando tu pensamiento y diciendo, mira, efectivamente, lo que me dice esta persona estoy completamente en desacuerdo, así que voy a escucharlo, pero no le voy a hacer caso. No voy a seguir estos cánones, no voy a seguir estos patrones porque no me gustan. Me parece que están mal, me parece que están desacertados a lo que yo considero que es correcto. Adelante, perfecto. Escuchaste y desechaste lo que tenías que desechar. Y no puedes tener una mentalidad 100% de aceptar porque te vas a convertir en un ser antropomorfo. No vas a tener forma a nivel espiritual y a nivel personal. No vas a tener una forma de ser fija porque desafortunadamente en este mundo, con la suma de las perspectivas que tenemos,
Realmente hay personas que piensan que ser de cierta manera está bien y hay personas que piensan que ser de cierta manera está mal. Hay personas que piensan que hacer algo de una manera está bien y hay personas que piensan que hacerlo de esa misma manera está mal. Hay personas que tienen diferentes opiniones y perspectivas. Entonces, si estamos conscientes de esto y tenemos una mentalidad de 100% aceptar lo que nos dicen los demás y escucharlo como si fuese la palabra de Dios, por así decirlo, la última palabra del mundo, realmente no vamos a tener una forma sólida de mantenernos. La mejor manera y la manera más sana de poder tener un balance entre estas dos mentalidades, la de escuchar y desechar y la de aceptar, es tener conciencia de ti mismo. Entender cuáles son tus valores, entender cuáles son las cosas en las cuales estás de acuerdo y cuáles son las que no estás de acuerdo. Entender cuáles son las cosas que te ayudan, cuáles son las cosas positivas para ti y cuáles son las cosas que tal vez podrías mejorar. Yo nunca voy a observar de mala manera a una persona que me diga que, por ejemplo, debería vestirme con más colores, porque es una realidad que yo me he visto con pocos colores. La mayoría de los colores que yo tengo de mi ropa son blanco, negro, gris, cosas por el estilo. Entonces esa observación no necesariamente tiene que ser algo que acepte, pero lo escucho, entiendo que es una realidad y agarro y digo, ok, quiero cambiarlo, lo veo como algo malo. Si no lo veo como algo malo, lo desecho. Y si lo veo como algo malo, lo cambio. Estas son el tipo de cosas a las que me refiero. Entonces necesitas tener mucha conciencia de ti mismo y mucha fortaleza mental, fortaleza espiritual y fortaleza en tu personalidad. Porque es necesario que aceptes quién eres, no de una forma sólida, no de una forma en la cual no puedas cambiar, no de una forma en la cual no puedas mejorar. Tienes que aceptar quién eres de la forma en la que estás consciente de tus pros y tus contras y estás consciente de las cosas que podrías adaptar en tu vida para poder crecer y mejorar constantemente. La vida es de constantes decisiones y una de las grandes decisiones que nosotros podemos tomar como ser humano es el decidir mejorar, es el decidir cambiar, es el poder aceptar que tenemos mucho espacio para seguir creciendo, que nuestras experiencias de vida nos van a hacer cambiar nuestra forma de ver el mundo, que el hecho de que antes yo veía ciertas situaciones de mala manera y ahora las entiendo un poco mejor, no necesariamente significa que estoy 100% de acuerdo con ellas, pero al menos me da un marco de trabajo para poder entender al mundo de una forma diferente y a la sociedad de una manera diferente. No necesariamente quiere decir que lo acepte, pero por lo menos lo entiendo. Hay cosas de la sociedad que no vamos a tener que aceptar necesariamente porque la sociedad funciona en pro a poder acomodarse a la mayoría de las personas posibles. No necesariamente quiere decir que se va a acomodar a ti, pero a pesar de que esto vaya más allá del tema, el hecho de tener diferentes experiencias, el hecho de tener diferentes estilos de vida, el hecho de que vayas creciendo y vayas viviendo cosas nuevas, te van a permitir cambiar tu perspectiva. La vida es constantes cambios y esto es algo que nosotros como seres humanos debemos aceptar constantemente. Y una de las formas de poder cambiar para bien es aceptar y entender los comentarios que nos dicen otras personas y no creer que lo sabemos todo. No creer que tenemos a Dios agarrado por la chiva, como diríamos en mi país. Es entender que va más allá, escuchar diferentes opiniones, aprender de diferentes personas, tal vez entender que no todo el mundo ve el mundo de la misma manera que nosotros, que no todos perciben la realidad de la misma manera que nosotros, que no todos percibimos el mismo color de la misma forma, que a algunos los sonidos le molestan más que otros. Hay personas que se sienten incómodos con ciertos sonidos que a mí no me molestan y hay sonidos que a mí me molestan que a otras personas no incomodan. Entonces, ¿eso significa que el sonido está bien o está mal? No significa nada, significa que simplemente tenemos diferentes perspectivas. Y cuando entiendes que gracias a las perspectivas podemos generar opiniones y estas opiniones nos pueden ayudar a mejorar, vas a tener un mayor crecimiento personal porque vas a tener la herramienta más útil que no podrías obtener tú solo, que es el hecho de tener la capacidad de ver múltiples perspectivas del mismo punto de vista. ¿Significa que voy a escuchar los consejos de todas las personas que se me acerquen? Como les dije, no. Tienes que tener un balance. Tienes que tener un balance en aceptar lo que te dicen las personas y cambiarlo como una realidad. Y tienes que tener un balance también con la otra parte, que es simplemente desechar aquello que consideras que no vale la pena. ¿Cuáles son los criterios que tienes que utilizar para evaluar estas cosas? Yo puedo decirles a ustedes los míos. En mi caso son cosas como, por ejemplo, experticia en el tema, tal vez ángulos de opinión, tal vez información que me den las personas.
Hay muchas razones por las cuales yo podría escuchar la opinión de alguien y decir, oye, a pesar de que esta persona, no sé, tal vez no sea un experto en este tema, ha leído bastante de esta rama en específico y sería interesante escucharlo. También podríamos decir, oye, mira, esta persona tiene muchísima experiencia haciendo esto. Escucharlo debería tener sus beneficios. No necesariamente quiere decir que porque alguien tenga 60 años haciendo algo, es un experto haciéndolo. Por eso es que la experticia no va tanto atado con la experiencia o el tiempo de trabajo o el tiempo haciendo algo. Pero usualmente una gran cantidad de tiempo se asocia con un cierto grado de experticia y con un cierto grado de experiencia que es bueno considerar para poder hacer. Entonces hay muchos criterios que podrías utilizar, pero al final de la historia todos estos criterios son personales míos y puedes utilizarlos si lo deseas de una forma útil para poder evaluar si de verdad vale la pena aceptar o no la opinión de esta persona. Y si la decides no aceptar, igualmente hazlo con respeto, hazlo con educación. Entiende lo que la persona te quiere decir, acepta lo que la persona te quiere decir, escucha lo que la persona tiene que decir, pero no necesariamente tienes que cambiarlo. Tampoco significa que tienes que ser agresivo con esa persona. Tampoco significa que tienes que ser violento con esa persona. Tampoco tienes que tratarlo con desprecio, de manera despectiva, solamente porque lo que tú tienes como conocimiento va tal vez más allá de lo que la persona sabe. O en su defecto, tal vez simplemente escucha a la persona. Todos tienen hasta cierto punto una opinión y hay algunas personas que simplemente quieren ser escuchados. Escuchar la opinión de una persona no está mal. Lo que considero que tenemos que entender es que nosotros, como personas que recibimos las opiniones, no deberíamos estar reaccionando de una manera negativa ante esto. Debemos aprender a controlarlo, debemos aprender a escuchar a las personas, porque definitivamente si reaccionamos de manera negativa ante las opiniones de las personas, es porque hay algo en nosotros que sabe que lo que nos están diciendo es real. Así que antes de enojarte, reflexiona, escucha, acepta lo que tengas que aceptar, valora lo que tengas que valorar y como siempre les digo al final de mis episodios, no se preocupen tanto. Que tengan un excelente día, cuídense mucho, que tengan un feliz fin de semana, que tengan un excelente entrenamiento y nos vemos en el próximo episodio.